Ok, pregunto. ¿Todos ven mi diapositiva? ¡Ay! Se fue a la 1. Voy a matar. Ah, ya. ¿Ven ese hombre guapo y simpático con cabello? 80 y... Ah, ya, aquí está. Bien, voy a compartir otra vez. ¿Dónde está el celular? Aquí. Ya. Pantalla. Iniciar ahora. Ah, casi acabando la clase. Bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. No, está bien, gracias por la intención. Eso es lo que cuenta. Bien. Habíamos hablado en nuestra última clase referente a lo que es el poder de disposición, ¿no? El poder de disposición que tiene que ver una directa relación entre el derecho y el titular del derecho. Si yo soy el titular del derecho, pues yo puedo realizar todo tipo de actos sobre ese mi derecho. Incluso puedo realizar actos de disposición. Los actos de disposición no necesariamente son pues a título oneroso y gratuito. Pueden ser también pues a título de renuncia, ¿no? El hecho de que tú estés en un proceso y decidas desistir de tu derecho o de tu pretensión, que para el caso es lo mismo, pues constituye una forma de realizar un acto de verdadera disposición sobre tu derecho material. ¿Ok? Bien, eso es lo que habíamos visto en la última clase. Estábamos analizando la capacidad, que es un elemento muy importante del consentimiento, porque para que tu consentimiento sea válido, pues tú tienes que gozar de capacidad, si no tu consentimiento va a estar viciado. Cuando hablamos de capacidad, ya habíamos analizado qué es la capacidad como concepto que se pues traduce en el fenómeno de tener esa aptitud legal de ser sujeto de derechos y obligaciones. Cuando hablábamos de la capacidad jurídica es un concepto similar, donde todas las personas, pues por el simple hecho de ser personas, son sujetos de derechos y todavía no tienen un poder de disposición. Por otro lado, hemos visto distintas clases de incapacidad jurídica entre relativa, parcial y total, ¿no? Hemos explicado ahí todos y cada uno de los casos. Ahora vamos a analizar lo que es la capacidad de obrar. Cuando nosotros hablamos de la capacidad de obrar, estamos hablando de aquella aptitud legal, ¿no es cierto?, que tiene una persona para ejercer por sí mismo todos sus derechos subjetivos. Esta capacidad pues se la adquiere a partir de la mayoría de edad, estamos hablando de los 18 años. Entonces la capacidad de obrar se traduce en la potestad que tiene una persona de ejercer por sí mismo todos sus actos y derechos civiles. Por si acaso hay una conferencia muy interesante el día 10, no el 10, este sábado a las 10:30 en la página de Parada, abogados y asociados, ¿no es cierto?, para referente al título, creo que es la defensa de los derechos civiles frente al poder público, algo así es el título. Si no pueden entrar por el tema de la hora, pues presumo que también va a quedar grabado en su página ¿cómo es? De fanpage, para que puedan revisarlo más tarde. Y el día de ayer había una conferencia muy interesante sobre la firma digital, la cual yo lamentablemente no pude acceder porque recién pillé la información. Uy, pero bueno, a ver si alguno de ustedes ha podido ver algo al respecto. Ok, entonces, alguien por favor, si puede leer el artículo 483 del Código Civil para ver si tiene relación con lo que estamos viendo, la capacidad de obrar. Códigos. Chicos.
pues su micrófono, por favor, para que no exista ese retorno. Ok, entonces el propio Código Civil establece la posibilidad o la aptitud o que tiene pues toda persona de poder realizar distintos actos y contratos en la vida civil. Vamos a analizar las clases de incapacidad. Tenemos por un lado la incapacidad de obrar total. La incapacidad de obrar total hace referencia a una falta de actitud legal donde las personas pues no pueden ejercer por sí mismos los distintos derechos y actos jurídicos que les son propios como cualquier otra persona. Entonces, se supone que estos, por ejemplo, son aquellas personas que están por nacer, son los menores impúberes, o sea, ellos ya no tienen un... Ups, ¿qué pasó? Chicos, ¿están ahí? Abusiva. Se burla de mi magnífico internet usted, ¿no? Le voy a mandar una captura de pantalla. Mis megas y mi crédito que tengo y manejo para que ustedes... Ay, por favor. Si no tuviera megas, no estaría dictando pues esta clase. Bueno, ¿quién no quisiera ser como Fernanda sin megas y tener un iPhone 11, no? Ya. ¿Me escuchan bien? Ya, me avisan si hay algún otro corte o que mi voz se escuche entrecortada para que cambie de red. O sea, yo puedo cambiar de red, o sea, tengo megas por todos lados, ¿ok? Ya. Bien. Estábamos... Ya, esperen un cacho. ¿Dónde está la diapositiva? Aquí. Ya. Ahora sí, ¿no? Bien. Os decía, estábamos hablando de la capacidad de obrar y ya estábamos entrando a las clases de incapacidad de obrar que existen. Por un lado tenemos la incapacidad de obrar total. En este caso están enmarcadas pues aquellas personas que todavía están por nacer. No se olviden que si bien el nacimiento de la personalidad pues o el inicio de la personalidad en realidad comienza con el nacimiento de la persona y que tiene que estar con vida, ¿no es cierto? Nacer con vida, pues se lo considera una así persona desde el momento de la concepción. Mm, Tiene una infinidad pues de derechos expectaticios, los cuales se van a consolidar pero más adelante, ¿no? Ahora, eh, tenemos otro grupo de personas que están con incapacidad total, serían los menores impúberes. Aquí estamos hablando de que generalmente los menores impúberes, uno generalmente llega pues a la pubertad, presumo yo, entre los 11 12 años, ¿no es cierto? No sé cómo será aquí, allá en Sucre era más o menos así. Y como todavía se supone no hay todavía no pueden discernir con mayor claridad lo bueno de lo malo, pues también estarían con esa falta de capacidad de obrar total, ¿no?
También están aquellas personas que sufren algún estado psíquico, o sea, los que tienen pues la necesidad de ser declarados interdictos porque padecen pues de alguna enfermedad mental, ¿no? Y son consideradas personas ineptas para otorgar su consentimiento en distintos actos jurídicos. Bien, continuamos. Tenemos otra clase de incapacidad. En este caso hablamos de la incapacidad parcial de obrar. Sí, efectivamente seguimos ante una falta de aptitud legal para ejercer ciertos actos de la vida civil. Aquí vamos a encontrar que estas personas sí pueden realizar algunos actos. Lo que está más prohibido para ellos es el tema de la disposición. No pueden realizar actos de enajenación de los bienes que le pertenecen. Tenemos aquí, por ejemplo, los menores emancipados. En raras ocasiones, pues hay menores de edad que ya están emancipados. La emancipación se puede dar por el matrimonio, se puede dar también a solicitud del progenitor o padre y viceversa, también por el hijo, ¿no? Son aquellos casos donde pues el padre podría solicitarlo a raíz de que tiene ya muchas cargas sociales y morales con muchos hijos que tiene y no tiene la capacidad económica. Entonces puede pedir al juez de familia, ¿no es cierto?, la emancipación. Y viceversa, pues el niño o adolescente que es ya independiente, trabaja y quién sabe, su padre o madre administra muy mal ese dinero, pues también puede pedir su emancipación. Por otro lado, eso está grave, ¿no? Si es un menor de edad, pues habría que buscarle, el juez tendría que ordenar la inserción del menor a algún centro de acogimiento, ¿no? Algunos de los hogares. ¿Perdón? Mm, ya. Sí, claro, por supuesto. Se lo tendrían que conceder porque el niño realmente está en una situación de que no está siendo atendido en todas sus necesidades, ¿no? Y el juez de oficio tendría que ir a la defensoría y también se le tendría que buscar y asignar pues un lugar donde pueda acogerse a ese menor, ¿no? Ya sea algún centro de la gobernación o alguna ONG o algo así. Instituciones que ya están organizadas y registradas. Estos casos casi no se dan, pues, porque estamos hablando de personas de escasos recursos. Entonces, imagínense que esas personas de escasos recursos estén yendo a un proceso familiar, buscando necesariamente la contratación de un abogado. O sea, sos pobre, sos miserable, y encima tener que hacer un proceso para desligarte de esa responsabilidad, pues es un poco complicadito, ¿no? Es un poco complicadito el caso que usted da. Pero en el otro caso se supone que el menor ya es una persona que se puede sostener por sí misma. Y hay casos también muy especiales, ¿no? Supuestamente hay algunos menores de edad que son pues superdotados, ¿no es cierto? Con un alto coeficiente intelectual. Y a los 15 años ya están saliendo pues ellos incluso con algún título a nivel licenciatura, ¿no? Ese es un caso un poco distinto, pero ellos estarían enmarcados dentro de esta incapacidad parcial de obrar. Si bien están, quién sabe, trabajando en algún lugar con un contrato, el dinero que están percibiendo es sí de ellos, pueden comprar cosas, pero no pueden vender cosas. Pueden recibir cosas en donación, pero no pueden enajenar esas cosas bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa capacidad. De todas formas, si hubiese la necesidad, hay que hacerlo pues mediante una autorización judicial, ¿no? Vía proceso previo. Y la venta del bien pues se va a dar en base a un remate, ¿no? Va a ser una venta judicial. Pero primero hay que convencer al juez de que es lo más conveniente y es lo mejor para el menor. Bien, la doctrina ya empieza a hacer aquí algunas clasificaciones referente a qué clases de incapacidad existen o se presentan, ¿no? Ay, ¿verdad? Oh, sí es cierto. Sí.
Gracias. Les decía que la doctrina ya viene, ay, pues se nota que hace seguimiento usted de la clase. Los demás estarán ahí. A ver, solo por curiosidad, quiero verlos. ¿Dónde están? ¿Por qué no los... Positiva. Yesenia, por favor, termine de peinarse. Ahí estamos. Bien, estamos hablando de las clases de incapacidad de obrar, ¿no? La doctrina ya empieza a ser aquí, son casi las mismas, pero ya los clasifica de forma un poco más sistematizada, ¿no? Por eso es que puede que algunas estén también dentro de otras. Por un lado tenemos la incapacidad legal. Y hemos dicho que esa palabra de incapacidad legal, sobre todo, tenemos que relacionar legal con ley. Eso quiere decir que estas personas están incapacitadas por el simple imperio de la ley, ¿no? En este caso estamos hablando de aquellas personas que no han alcanzado la mayoría de edad, ¿no? Se supone que todavía no son capaces pues de entender y comprender a cabalidad pues las magnitudes o los alcances de los distintos actos jurídicos que puedan ejecutar. Oh, por Dios, qué bonito hablo, a veces me impresiono. Ya. Entonces, por supuesto pues que ese consentimiento va a estar viciado y va a restar validez al acto jurídico. Las personas que estarían incapacitadas por imperio de la ley son los menores de edad y los interdictos
judiciales que han sido declarados pues vía proceso, ¿no? Bien, tenemos aquí otra clase de incapacidad. Esta nos habla sobre una incapacidad natural. Nuevamente, es una falta de actitud que pueden tener las personas de poder entender y comprender, ¿no? Se supone que están pues en un estado psíquico anormal o tienen alguna enfermedad mental. Es una incapacidad natural a raíz de que posiblemente todavía no han realizado el proceso judicial de la declaración de interdicción. Aquí hay muchas controversias, no sé si lo he puesto ya en un foro a discusión. Estoy poniendo plazo a los foros y a los trabajos prácticos, chicos, van a estar atentos. Eh, Hay en plataforma varios trabajitos que tienen que ejecutar, revísenlos por favor, ¿ya? Sí, pero ahora les he pedido algo un poco más completo, ¿no? En el otro era creo un simple debate y ahora ya es un trabajo de estudio, ¿ya? No, pues más bien repítanlo, ¿qué problema sea? Claro, es complementar si es que está muy somera, muy simple, traten de ampliar un poco. Y hay que investigar más porque les cuento que con el tema del coronavirus y demás, pues es una figura que se está utilizando o se va a emplear ya a gran escala, ¿no? Les he recomendado ya el video de Parada sobre firma digital. Creo que Adrianita ya había trabajado algo sobre eso. Entren a ver ese video, es muy interesante. Está en la página de Parada Abogados. Ahí hay una página donde están los videos que han desarrollado. Muy interesante. Busquen el de firma digital, ¿ok? Sí, y es muy, muy interesante. Los abogados que participan realmente, a mi criterio, muy preparados. Si puede alguien colaborar y envía el link, por favor, para... Ah, bien, ok, seguimos. Esta incapacidad natural, les decía, pues también recae sobre aquellas personas que tienen algún problema psíquico mental. Hay un trabajo práctico, no recuerdo si es que se los he dado en ese sentido. Hay el siguiente problema. A veces hay personas de avanzada edad que quieren vender un bien inmueble. Y como quieren vender el inmueble y tienen una avanzada edad, el notario de fe pública se rehúsa a realizar la transferencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué se rehúsa? Porque es una persona anciana de avanzada edad y hasta piden un certificado psiquiátrico, psicológico sobre si la persona está cuerda o no. Bueno, al menos en mi criterio me parece una exageración, ¿no? Una exageración bajo el entendido de que el notario puede fácilmente verificar, esa es su función del notario. Uno, la identidad de la persona, la estampa de la firma y la comprensión que tiene la persona sobre el acto jurídico. El saber si una persona está ubicada en tiempo, momento y realidad es bastante sencillo. Empiezas con preguntar el nombre, qué día es hoy y en qué año o fecha nos encontramos. Si la persona contesta sin ningún problema, está cuerda, ¿no? Y ya si empieza a divagar sobre el año, el mes y la fecha, pues ya, efectivamente no está con toda su capacidad mental y estaríamos hablando de una incapacidad de obrar de índole natural, ¿no? Esta no opera de pleno derecho como una incapacidad legal y para que prospere la anulabilidad del acto se debe probar que el sujeto ha actuado sin la capacidad de querer y entender, ¿no? El hecho de que la persona, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que la persona estaba variando, no estaba en sus plenas facultades mentales, no determina, no da de por hecho que el acto es nulo, ¿no? Tienes que hacer un proceso judicial y tienes que lograr la declaración de esa nulidad. Bien, tenemos algunos artículos ahí regados que tienen todos relación a lo que es la capacidad, las clases de capacidad, las incapacidades que se presentan, las presunciones que hace el Código Civil sobre tu coherencia y demás. Hace rato leímos el 483, ¿era? Preguntó.
Por favor, si pueden leer el 484. ¿Me colaboran con la lectura, chicos? Ya que sé que están todos ahí. Sí. No es así como es. Poco. Eso, muy bien. Excelente, Nasser. Es el mejor alumno y tiene 5 puntos. Hemos dicho que los números son numerales, las letras son incisos y los números en romano son parágrafos. Y se lee parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero. ¿Ok? Adelante. Es así. Suficiente. Suficiente. O sea, me encantó esa primera parte de niña tierna, que se brinda a usted de forma espontánea a leer, pero la segunda parte parecía idiota, aburrida y de mal carácter. Gracias, ya no quiero más. ¿Cómo vamos de tiempo? La primera conexión, pregunto. Ah, ya, adelante. Bien, vamos a continuar. Hasta aquí cerramos el tema del consentimiento. Fíjense, hemos hablado de los requisitos de la formación del contrato y nos hemos tirado prácticamente como 20 diapositivas que tienen que ver con el consentimiento, desde o hasta más, ¿no? Desde el tema de los elementos del consentimiento, la oferta, la aceptación, desde los vicios en el consentimiento y además este otro elemento que es la capacidad, ¿no? Porque si bien el consentimiento es importante para que éste sea válido. Tenemos que ver si el mismo ha sido otorgado por una persona capaz, ¿no? Porque si la persona era incapaz, pues eso está viciando directamente al contrato, posiblemente con nulidad o anulabilidad, dependiendo qué doctrina tú acoges, porque según la doctrina, Walter Kaune, ¿no es cierto?, nos dice que hay la nulidad en algunos casos y hay la anulabilidad en otros casos. La falta de consentimiento también es otro elemento que no estamos analizando, ¿no? Una cosa es hablar de el consentimiento, otra cosa es hablar de los vicios del consentimiento, otra cosa distinta es hablar de un consentimiento con falta de capacidad y finalmente algo distinto será hablar de aquellos contratos que han sido realizados sin consentimiento, con ausencia de consentimiento. Bueno, hasta ahí el primer requisito de formación en los contratos, bastante amplio porque es vital, ¿no es cierto? Nuestro Código Civil es partidario de la teoría consensualista, por eso que el consentimiento tiene esas grandes connotaciones. Vamos con otro de los requisitos de la formación del contrato. Ahora vamos a hablar del objeto como requisito de formación del contrato. Decíamos, el término objeto es utilizado en diversas acepciones. Así se habla del objeto del derecho o del objeto de la obligación y del objeto del contrato. Y hay incluso algunos autores que señalan, sostienen y niegan que un contrato pueda tener un objeto, ¿no? Entonces estamos ante una gran discusión teórica y doctrinal sobre cuál es el objeto en el contrato. Aparece aquí uno de los grandes tratadistas, Planiol, ¿no es cierto? Y él, hablando del objeto, señala, el contrato no tiene objeto, sino que más bien tiene efectos, que son las obligaciones, ¿no? Entonces, según él, un contrato carece de objeto
Lo que sí tiene es un efecto de generar y crear obligaciones. Mientras que el objeto de la obligación, ahí le reconoce, ¿no?, que la obligación sí tiene un objeto que sería el deber de prestación, ese dar, hacer o no hacer, que puede ser de una prestación de carácter positiva o una prestación de carácter negativa, tal cual lo habíamos abordado en las clases de Derecho Civil 3. Por lo que, por un elipsis, el objeto del contrato resultaría ser la prestación debida. Fíjense el análisis que hace este autor. Este autor dice: los contratos no tienen objeto, pero los contratos sí generan obligaciones. Y las obligaciones sí tienen un objeto que sería el deber de prestación. Entonces, como un contrato es generador de una obligación, que a su vez la obligación tiene un objeto que es el deber de prestación, pues por una elipsis dice prácticamente el objeto del contrato sería el deber de prestación, ¿no? La prestación debida. ¿Se entiende? Bueno, él dice: el contrato no tiene objeto, pero el contrato sí genera una obligación y la obligación sí tiene objeto. Entonces, como el contrato genera una obligación y la obligación sí tiene objeto, vamos a decir, dice, vamos a concluir finalmente, o sea, afirma una cosa y se contradice solo, ¿no? Vamos a concluir que efectivamente el contrato sí tiene objeto, pero sería el deber de prestación, ¿no? O sea, fíjense hasta dónde hemos llegado a discutir en todo esto. El siguiente actor, Masud, no es su profesor por si acaso, no vayan a pensar, ¿no? Aunque igual creo que es una persona muy preparada y que lee bastante. Él nos dice: el contrato tiene su objeto. Y estamos hablando de que es aquella operación jurídica que las partes realizan, ¿no? Es decir, un dar, un hacer o un no hacer. En el fondo, estos dos autores van con un mismo parámetro o llegan al mismo resultado, ¿no? El primero, al afirmar de decir que el contrato no tiene objeto, pero que sí genera una obligación y la obligación sí tiene un objeto, pues este Masud llega a la misma conclusión. Pero él dice, ya lo afirma un poco, quién sabe, un poco más categóricamente hablando, ¿no? Dice: el contrato sí tiene objeto, ¿no? Ese objeto está compuesto por aquella operación jurídica que hacen las partes. Y estamos hablando que es ese dar, es ese hacer o es ese no hacer, el cual las partes están generando. ¿Ok? Esto del objeto del contrato es complicado porque el Código Civil, lamentablemente, en muchas ocasiones pues confunde igual cuál es el verdadero objeto del contrato. Les recomiendo que puedan hacer una lectura más detallada de aquellos que se han podido comprar los libritos, ¿no es cierto?, de Walter Kaune, porque ahí está todavía un poco más desarrollado este aspecto y es todavía para divagar, pensar, y ojalá puedan encontrar el elemento apasionante que hay dentro de todo esto. A ver, vamos a ir desarrollando el objeto. Definitivamente estamos hablando de las prestaciones de dar, hacer y no hacer, que en el fondo son obligaciones. No nos olvidemos que una de las fuentes de las obligaciones pues son precisamente los contratos, ¿no? Las obligaciones serían el género y una de las especies sería el contrato. Ok, ahora, por eso es que vamos a desarrollar aquellas obligaciones de dar, hacer y no hacer. En las prestaciones de dar, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, definitivamente el objeto tiene que existir. Es un requisito esencial y primordial, porque si la cosa desaparece antes del perfeccionamiento del contrato, este es nulo por falta de objeto. ¿Cómo les explico esto? Lo que pasa es que el Código Civil confunde permanentemente el objeto del contrato con el objeto cosa en el contrato. Pero en el fondo tiene razón, ¿no?
Imagínense, yo voy a vender un vehículo. El objeto del contrato, ya saben ustedes, lo hemos dibujado, lo hemos graficado, es la transferencia del derecho propietario. Como es la transferencia del derecho propietario, voy a hacer la transferencia del derecho propietario de un bien, del vehículo. Pero si el vehículo desaparece, perece, se incendia, queda siniestrado, qué sé yo, ¿no? Pues prácticamente yo me quedo sin cosa. Y mi derecho pues también desaparece. Por regla general, no se olviden que si el bien desaparece, el derecho se extingue para el propietario. Entonces, al momento de celebrar el contrato, si no existe el bien, pues sería la celebración de un contrato sin objeto y estaría penado o sancionado con nulidad. Hay que dejar algo claro aquí, que la falta de objeto es una causa de nulidad.